Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Habíamos dicho hace tiempo que íbamos a dedicar un programa especial sobre las consecuencias de la pandemia del COVID, no tanto sobre el tema médico, que también podríamos hablar con especialistas, pero no somos tan osados como para meternos en camisas de 11 varas, aunque sí aprovecho para decir que ustedes que cuestionen todo, que se informen, es el único consejo que les puedo decir, y que no se crean todo lo que se dice sobre la pandemia y sobre todo lo que dicen los medios de comunicación. Pero nosotros vamos a hablar más de las consecuencias sociales, económicas, políticas, de libertades que han venido sobrevenidas de esta situación generada, que parte de una gran mentira en China, como se está demostrando, un virus creado artificialmente. Y por eso queremos hablarlo, y lo vamos a hacer con uno de nuestros contertulios habituales, don Aurelio Sastre, presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales. Un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Y tenemos un invitado especial, don Alejandro López Chacarra, que es ingeniero de caminos, padre de familia, una persona que se ha preocupado de informarse de todo esto desde el punto de vista ciudadano. No somos, repito, científicos para poder discutir sobre algo que debe ser escrupulosamente técnico y científico, aunque tenemos obviamente nuestra opinión y la podemos dejar caer, tenemos que ser prudentes. Pues un saludo, Alejandro, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Gervasio, por poder y vamos venir. a intentar hablar con claridad y también con respeto a la verdad. El único objetivo que tenemos en este programa de hoy, que ha sido solicitado por algunos televidentes, y hablando don Aurelio y yo en algunas ocasiones pensábamos en hacerlo, es despertar las conciencias de los ciudadanos, hacerles pensar y reflexionar. Y vamos a iniciar. ¿Cómo empieza esta pandemia? ¿Cómo se está demostrando? Bueno, comienza con una gran mentira. La gran mentira era de que el virus había sido creado en un mercado de Wuhan. Los últimos datos, y ya parece que es admitido totalmente por la comunidad científica internacional, y datos últimos de la última semana en Estados Unidos, es que fue un virus creado que se escapó de un laboratorio. No se sabe si involuntariamente o voluntariamente. ¿Qué más se sabe? Pues según informaciones, una revista francesa, un año antes de toda esta pandemia, publicaba punto por punto, eso sí que es sospechoso, no lo sabrán ustedes, lo que iba a suceder. Un pasaporte, un control sanitario, vacunaciones masivas de un supuesto virus. Eso lo decía en el año 2019, una revista francesa que se puede comprobar. Es decir, a partir de ese proceso se produce una gran dosis de pánico, desatención en los primeros momentos en residencias, en lugares de ancianos. Es verdad que parte en desconocimiento de la sociedad, de la enfermedad, y a partir de ahí se produce confinamientos, estados de alerta, limitación de libertades, y todo un proceso económico que ha llevado a un endeudamiento mundial y una pérdida de libertades de consecuencias extraordinarias, sin ninguna garantía para los ciudadanos. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar, y en primer lugar vamos a preguntar cómo se están comportando, qué panorama usted, Alejandro, podría presentar. ¿Qué le llama a usted la atención de todo esto que le hace empezar a interesarse por todo este problema desde el punto de vista de un ciudadano formado, bien preparado y que quiere ser libre? Vamos, a mí la situación esta en la que vivimos, hombre, la empiezas a notar como todo el mundo en el año 2020, cuando, bueno, pues las televisiones te enfocan, te sacan todo este problema de gente que está falleciendo, los colapsos en los hospitales, etcétera. Y luego te impresiona más cuando de repente, por parte de las personas que nos gobiernan, te dicen, oiga, a partir de mañana todo el mundo a su casa. Bueno, pues eso ya te choca. Primero dices, bueno, ¿y esto por qué? ¿En base a qué? Es normal que la gente reaccionase en esos momentos, y además de una forma tan rápida, que estamos hablando de cuestión de semanas,
y suprimiesen todo eso que se ha tardado decenas de años en conseguir, que era la libertad de moverte, de viajar, de estar, y todo el mundo a su casa. Bueno, pues yo también, ¿qué vas a hacer? A lo mejor tienen razón. Pero claro, el tiempo pasa, luego vas leyendo información, te vas enterando, y entonces descubres que dices, bueno, vamos a ver, aquí lo que está claro es que hay una información que nos falta y unas cosas que no nos han contado, y nadie se interesa por la verdad. Primera, bueno, que no es que tenga mucho que ver, pero es importante para saber quién te miente y quién no, que es, oiga, este virus es efectivamente, no sé si se dice zoonótico cuando es natural, o es un virus quimérico fabricado. Bueno, ¿qué más da? Te dice la gente. Sí, total, ya está. Bueno, pues tiene usted razón. Total, ya está. Vamos a dejar eso aparte. No creo que haya que dejarlo aparte, porque la verdad siempre es importante para luego poder decidir. Exacto. Entonces luego aparecen las vacunas y te dicen, unas vacunas que lo van a inmunizar. Con esto se arregla todo y todo sana. Y luego llegan las vacunas y te das cuenta que efectivamente de lo que han contado pues no es exactamente así, que hay efectos secundarios, que las vacunas no son las vacunas tradicionales. Entonces, y dices tú, bueno, y esto es importante saberlo. Bueno, ¿qué más da? También te dice la gente, pues tú dátela, si parece que hace efecto, pues ¿qué más da? Y digo, no, la verdad es importante. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se oculta la verdad? A mí dígame, mira, esto es una cosa experimental, que puede producir un beneficio o un daño, más o menos en esta situación. Bueno, pues yo seré libre de decidir, pero nadie es libre de decidir si no te cuentan la verdad. Eso es importantísimo. Y en mi opinión, por último, llegamos a la parte más importante, que es, ¿qué ha hecho la sociedad con todo esto? Cuando a la sociedad le dicen, quédate en tu casa, vete con mascarillas por las calles, todo el mundo con la mascarilla, con esa máscara, mirando al que no la lleva mal, etcétera. Familias rotas, familias que riñen, que se destrozan. Y entonces la sociedad, te das cuenta que ha cogido. Y todos estos, digamos, aspectos que habíamos ganado, que han costado cientos de años en ganar, por aras de una supuesta seguridad, todo fuera. Es decir, la gente que ha muerto en guerras por conseguir la libertad y el vivir libres y tener ciertos derechos, en un momento la sociedad ha dicho, oye, yo con tal de estar seguro, me quito todo eso. Eso es gravísimo, porque ahí vamos a desencadenar, vete a saber en qué podemos desembocar. Antes de dar la palabra a don Aurelio, que yo creo que ha hecho don Alejandro un resumen de su pensar, es que podríamos llamar la pandemia de la mentira, no que la pandemia no existe, que existe, que existe, no somos negacionistas de ningún tipo, sino que cuando se dice eficacia de la vacuna y se produce un gran engaño, la Organización Mundial de la Salud dice que se debe dar la eficacia total. Y entonces se publica la eficacia relativa. Dice, es el 95%. La gente se cree que el 95% de las personas van a estar cubiertas. Pero eso es falso. La eficacia total es del 0,25, 0,30. Se necesita inyectar la vacuna a 130, a 140 personas, no sé exactamente, para que a una la pueda servir efecto. Es decir, ¿por qué el interés con una baja letalidad en producir todo esto? Esto es un apunte más que hago, pero vamos a seguir por el mismo camino del resumen que ha hecho don Alejandro, para que le haga también a Aurelio, de todo un concepto que alguna vez hemos hablado fuera de micrófono y todo su pensar de la experiencia ya de quien, con todo respeto, peina canas. Bueno, yo creo, siempre que hemos, sobre todo pues todo este tiempo anterior que hemos tocado este tema relacionado con la pandemia, lo hemos hecho con la máxima prudencia. Hemos aceptado muchas cosas en las que a lo mejor no creíamos, pero todo pues por no interferir, por respeto y por no interferir en lo que tienen que ser la marcha pues de las, yo diría, autoridades oficiales y del mensaje oficial y la versión oficial que de todo esto se estaba manifestando. Esto no significa que nosotros, pues por la experiencia profesional de muchos años precisamente en temas de este tipo, de farmacología y demás, pues uno pueda tener, que no tengas dudas y reservas con respecto a todo aquello que se estaba diciendo y que muchas veces se estaba asegurando sin fundamento, sin un fundamento lógico. Alejandro ha hecho, yo creo que una cronología de cómo se ha venido dando esto. Ha hablado de cómo se produjo el confinamiento, algo absolutamente inesperado, de la noche a la mañana.
se produjo en España, pero también coincidió que se hizo en otras partes del mundo, y algo que ya de entrada sorprendía es cómo se pudo coordinar esas acciones entre dirigentes tan dispares y países tan dispares, ¿no? Eso ya generaba una sospecha, parece que todo partía de un tronco común que no sabemos cuál podía ser. Luego se han venido pues dando palos de ciego, todo se venía confiando a la vacuna. Una vacuna que se improvisa, una vacuna que sale en un periodo de 3 meses. Bien, es cierto que hoy la biotecnología permite que las cosas se fabriquen con mucha rapidez, pero claro, hay unas fases que requieren tiempo, como son pues la fase de estudios clínicos y demás, para dar unas garantías de seguridad y también de eficacia a una vacuna. Ya sorprendía el porcentaje que decían de eficacia, de un 95%, como bien apuntaba usted, lo cual es incierto. Los que llevamos 60, 70, conociendo... No, pero ellos daban los 2 porcentajes, pero eso publicaban... Todo este tiempo, sí. Sabemos que eso es imposible y que eso no se da. Yo he presentado y he sacado al mercado muchos productos milagrosos que a los 2 años no había tal milagro, ¿no? Y esa es la rueda que sigue. Bueno, decir que una vacuna de este tipo, además contra los coronavirus, que tiene un 95%, pues yo creo que es una barbaridad. O sea, eso no tiene ningún sentido. Tiene la efectividad que tenga y que se demuestre, y que además nunca se demuestra de verdad si las cosas pasan por la vacuna o pasan porque... Pero entramos en los temas más económicos, sí, y de libertades. Pero bueno, el efecto que esto ha tenido es que puede decirse que ha sido el mayor negocio farmacéutico que se ha producido en el mundo en la historia. Que toda la población mundial haya tenido que aceptar, además por imposición y muchas veces al margen de criterios verdaderamente técnicos y sanitarios, porque buena parte de todo el sector médico está callando, no ha dicho nada, que toda la población mundial haya tenido que inocularse un fármaco que además tenía un precio elevado, y que esto haya sido avalado por la Organización Mundial de la Salud, que por cierto ha ido retrocediendo en muchas de aquellas cosas que decía. Hoy su mensaje es muy distinto, ha cambiado mucho a lo largo de los años, que todo esto se haya producido, y ahora estamos viendo pues cómo ha cambiado. Cuando nos dicen eficacia 95%, especificidad y demás de un 95%, no va a haber riesgo de contagio y no va a haber riesgo de transmisión. Todo eso ahora se ha quedado en nada y ha cambiado. Dice, tiempo de permanencia de esa inmunidad, pues se hablaba de 1 año como mínimo, incluso de por vida. Todo eso ha sido un bluff, porque resulta que hay contagio, que se transmite, que el tiempo de permanencia de la inmunidad a los 4 meses desaparece. ¿Y qué están haciendo? ¿Cuál es la respuesta? Pues la respuesta es dar más dosis de vacuna. Además de manera totalmente improvisada, cuando verdaderamente hoy se está hablando pues de que ni es tan segura ni es tan eficaz y que las cosas no se deben hacer así. Bueno, no quiero alargarme en vamos a hablar un poco de la quiebra. Solamente quería decir que no queremos generar dudas, que lo hacemos con responsabilidad, pero que tenemos también ahora preguntas. Eso es, tenemos que dar un poco respuesta de acuerdo con nuestro saber y entender. Bueno, vamos a seguir por el tema menos científico, etcétera, y vamos a ir con la quiebra del Estado de Derecho que se produce, ¿no? Se producen en España, Alejandro, estados de alarma que son declarados inconstitucionales. Ahora recientemente una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, otro que es realmente categórico, ¿no? Y que va a tener unas consecuencias económicas tremendo para la Comunidad Valenciana. Sin embargo, no se imputa a ninguno de los políticos que toman estas decisiones. Nos enteramos, por una denuncia que realiza esta semana Amnistía Internacional, que se han archivado 451 de las 517 investigaciones sobre las denuncias de los fallecimientos en las residencias, ¿no? Y nos enteramos también, y esto lo dice la Comunidad de Madrid, que hace un estudio, ¿no? Si es que el 40% de las muertes o de los especializados son personas que tienen COVID, pero no mueren por COVID, porque tienen otras patologías. Sin embargo, todo esto se infla con los medios de comunicación, se mete en un paquete y se golpea, y nunca mejor dicho, las conciencias de los ciudadanos. Y, por el mismo lado, quiebran la justicia, a los jueces se les pone contra la espada en la pared, silencio a los científicos que discrepan, y todo eso va en detrimento
de que las capas medias de la sociedad estamos tocadas del ala, porque estamos en peor situación que nunca. Don Alejandro, le he puesto el balón ahí para... Bueno, yo creo, Aurelio ha dicho una frase, para mí que está muy bien, que estamos en la... Esto es, digamos, la situación de la mentira. Y es cierto, porque, a ver, yo entiendo que no todo el mundo tiene tiempo, y hace falta mucho tiempo para leerse todo, porque hoy día la información la tienes por todos sitios, en Google, en el Telegram, en el WhatsApp, en periódicos, etcétera. Pero los que hemos tenido tiempo y investigamos, nos gusta, y hemos investigado y hemos leído cientos de artículos, algunos muy técnicos que entiendes poco. Relativamente. Pero bueno, el sentido del artículo le ves. Hemos visto cientos de vídeos de todo tipo, leemos todo tipo de prensa, del periódico más de extrema, yo que sé, al otro lado, y de los que no dejan, y de los que no se pueden, los que están en otros sitios. Entonces, cuando lees todo eso, te das cuenta que hay un tipo de información de gente muy preparada, de científicos, de médicos, de periodistas, de articulistas, que no sale en ninguno de los medios normales. Digo normales, en los medios de A3 tradicionales, de los que son dueños, A3 Media, Mediaset, el gobierno y el otro que es la los grandes periódicos. Claro, cuando descubres que todos esos medios, digamos, grandes a nivel tal, son todos los dueños de esos medios. Joder, son los grandes estos grupos oligopolios, puede ser de las farmacias y los fondos, pues dices, claro, es normal, todo lo que vaya en contra de esto, pues no sale. Entonces, claro, la gente vive en una mentira. Vamos, ya no voy a decir sin una mentira, habrá parte que será verdad, pero vive completamente desinformada. Y tú no puedes votar libremente, porque el hecho de ir a que te digan, oye, coge una papeleta de esta y échala en una urna, eso no es libertad. Si no te están informando de lo que realmente hay en cada cosa de esa detrás, porque entonces eso es una mentira, y eso es lo que está ocurriendo. Y entonces, mientras la sociedad no reaccione un poco, y la única forma que tiene de reaccionar, yo creo que no va a ser enterarse de todo, porque es muy difícil, lo están ocultando, sino descubrir que las libertades y los derechos que se han ganado en el año 50 y tantos que se formó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y en la ONU. Si el momento que eso se toca por una ley, me da igual que sea legal, antes de los derechos humanos, después no hay nada, es decir, no hay ninguna ley ni ninguna norma que pueda ir en contra de eso, o del Código de Nuremberg, ¿no? Del tema de experimento. En el momento que eso, la gente es cuando tiene que reaccionar y decir, no, por ahí no pasamos. Entonces, yo creo que estamos entrando bien en la conversación, es una pena que no tengamos tanto tiempo para poder hablar, porque lo que queremos hablar es de las consecuencias económicas que han producido un endeudamiento de los países, don Aurelio, tremendo, una merma de las libertades que antes hablamos fuera de micrófono, la sociedad nunca pensáramos pudiera admitir, don Aurelio. Bueno, eso es cierto, ¿no? Bueno, yo quería decir en principio que no todo es malo ante una situación, por ejemplo, de una pandemia. El hecho de que haya una empresa, un laboratorio farmacéutico que saca una vacuna, genera esperanza. Genera esperanza. Y hay también que decir que en la primera fase, en que había muchos muertos, pues eso yo diría que ha dado un respiro a las sanidades. Hubo un freno de fallecimientos, de contagios, de fallecimientos y tal, que dio a los hospitales, les dio un respiro y a toda la sanidad. Pero vamos más a las consecuencias, ¿sí? Eso no significa porque no vamos a entrar en el tema médico. No, pero vamos, quería simplemente decir, porque ya lo hemos dicho, no somos negacionistas, ni negamos que esto haya tenido, pues, bueno, alguna parte. Lo que pasa es que tampoco en lo económico, tampoco se puede dejar fiarlo todo a la que sea una empresa fabricante interesada en algo que sea la que dirija toda la política que hoy se está haciendo en relación con el COVID. Hoy se está haciendo en cuanto a cómo se está aplicando, a cómo hay que seguir haciéndolo,
protocolo, a qué sectores ellos consideran prioritarios hay que hacerlo, lo está haciendo precisamente la empresa más interesada en ello, que es la fabricante de las vacunas. O sea, no hay una crítica a esto. Y sí están dando marcha atrás, también por los aspectos económicos. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ya está diciendo que hay sectores que no son prioritarios, como son los niños. Y en cambio hay países que económicamente son pobres, que no tienen acceso a cosas, y a lo mejor convenía países como España, que tiene un sector, que hay una población enorme que ha sido ya vacunada, que estos otros sectores que no son prioritarios, como es la vacunación infantil, que a lo mejor era conveniente dar al tercer mundo vacunas y tal para que la pandemia se vaya controlando a nivel mundial. Pero los aspectos económicos, pues efectivamente, y de libertades, pues llevamos prácticamente 2 años donde no existe libertad. A usted le imponen todo lo que tiene que hacer, salir de casa, a qué supermercado tenía que ir, qué era lo que había comprado, a ver si lo que había comprado estaba de acuerdo con los criterios de aquel que en la calle le iba a parar, que a lo mejor era un policía municipal, y usted tenía que estar absolutamente supeditado y además ir hasta con miedo por las calles, ¿no? Esa era una realidad. El tema de las mascarillas, pues bueno, quizás eso sea lo que a la gente menos le preocupa, porque aquí ha habido un momento en que se dijo que eso había que quitar, que eso se podía eliminar, y la gente seguía con ello, pues por precaución y por prudencia. Pero los aspectos económicos han sido tremendos, de libertades han sido enormes, y de cuestión de, por ejemplo, de aspectos de servicios, como puede ser la propia sanidad, pues ha sido tremendo, porque en el momento que más necesitaba la gente atención médica, le ha sido cerrada la atención primaria. Usted ha tenido que estar, por un lado, con citas previas y las consultas cerradas, y todavía hay mucha reticencia a abrirlas plenamente, cuando se sabe que es el primer, yo diría, el primer elemento al que hay que acudir cuando existe una patología. Entonces se ha hablado de saturaciones de hospitales, cuando a lo mejor muchas cosas se hubieran resuelto en la atención primaria, porque son generalmente profesionales muy bien preparados y suficientemente formados. Económicamente, pues 2 años sin actividad, hemos visto cómo ha caído el PIB, cómo nos está recuperando el endeudamiento, hemos visto que el empleo, ya ve usted en qué situación está, que los precios están subiendo de una manera absolutamente escandalosa, y que no sabemos dónde esto puede frenar, dónde puede parar. Acaba de salir un informe, bien, la declaración de Gray Barrington, que la mayoría de ustedes no lo han escuchado, se produce al poco de la pandemia por parte de científicos independientes de altísimo nivel, diciendo que los confinamientos son un error. Se ve que hay mensajes entre Fauci, el responsable sanitario más importante, por hablarlo de alguna manera, en Estados Unidos, y científicos diciendo hay que desacreditar. Es decir, había una preocupación de que no hubiera debate. Y esa declaración de Gray Barrington, pueden buscarla y pueden ver ustedes los firmantes, gente de altísimo nivel, sin ningún tipo de vinculación con farmacéuticas. Se ve ratificada esta semana con un estudio forense de la Universidad Johns Hopkins, que ha hecho un estudio general de cómo se ha abordado en el mundo la pandemia. El resultado es catastrófico. Es catastrófico, dice, los confinamientos son un desastre, no han servido para nada, las mascarillas no han servido prácticamente para nada, la vacunación... Bueno, el informe da la razón a todo lo que decían anteriormente. Claro, esto sería para que los dirigentes mundiales se fueran para casa. Pero, lejos de eso, se sigue insistiendo con la misma matraca por parte de los medios de comunicación habituales y de los poderosos. Luego, aquí podemos estar, esta es una cuestión que añado yo, y me lo dice un científico, que no puedo decir su nombre, de altísimo nivel. Aquí estamos en un proyecto de nanotecnología, no tiene otro sentido el querer vacunar ya ahora a todas las personas, etcétera, etcétera, como sea, porque si no, esto no tiene ningún sentido, está entrando ya en un sinsentido. Pero esa es una opinión, cójanla ustedes con pinzas, particular, que podemos decir tomando un café. Don Alejandro, ¿qué le parece cómo ha fallado todos los controles? No se ha hecho nada a caso y se ha ido el mismo rumbo norte a lo que se quería hacer.
Bueno, vamos a ver, como he dicho yo también, he hablado de muchos aspectos. Claro, eso es una situación y un asunto que tiene tantas patas para tocar. Está el aspecto económico. Se puede hablar de si se ha tratado bien, si ha hecho bien, si ha habido solidaridad, si no ha habido. Se puede hablar sobre si la patología se está llevando bien o no, como si, efectivamente si ha sido correcto o no meterse en casa, mascarillas, etcétera. Se puede hablar de que los medios de información cómo han claudicado. Y otro aspecto también es del que yo puedo tener medida, que es si detrás de todo esto no se ha utilizado esto para por esos oligopolios, pero eso no es una sorpresa, que gobiernan el mundo, que son el de la tecnología, el de las farmacéuticas, el financiero y el de la energía. Esos cuatro, yo no sé meter el de las armas, sí, gobiernan un poco el mundo y mandan sobre todos los aspectos. Entonces, que detrás se ha podido utilizar esto, creado, no, yo no pienso ni que sea creado, pero espontáneamente ha surgido, ha dicho, vamos a utilizar esto a ver cómo podemos hacer de la sociedad el control. Y han dicho, joder, si esto es jauja. En cuanto le metemos un poco de miedo y les garantizamos la seguridad, estos tíos claudican a todo. Se ponen mascarillas, se meten palitos en la nariz para viajar a todos lados, y si hace falta meterse 40 palitos, se los meten en la nariz para viajar. Y claro, pues esto ha sido un chollo, porque esto ahora lo abandonarán, pasará a la historia, pero ya tienen cogido el mecanismo. Dentro de 40 años sacamos otra cosa y todos vamos a ir con un QR a ver qué grasa podemos comprar en el supermercado, a ver qué podemos fumar, etc. Bueno, ya no sé. 30 segundos porque nos queda de tiempo. Tienes 30 segundos y tenemos que despedir. Qué interesante el programa. Es que después hemos cumplido disciplinadamente con todo aquello que nos han dicho. Y uno ahora tiene derecho a poder decir que después de haber de haber cumplido disciplinadamente todo aquello, estamos como al principio. Es decir, han fracasado. Dejando que la pandemia ahora vaya por libre. Se ve que esto en este momento no tiene la virulencia que tenía ni de lejos, hay mucho asintomático, pero se está viendo claramente que esto se resolverá en el momento que la inmunidad de grupo se realice, pues por la evolución normal del virus, al margen totalmente de vacunas obligatorias y de todo esto, que a mí también me parece que la obligatoriedad es una barbaridad. Bueno, tenemos que acabar, es un programa muy interesante. Hemos querido reflexionar desde la libertad y más sobre los temas, verán que no hemos profundizado en temas médicos que podíamos hablar. Podíamos hablar de los efectos secundarios y de los ictus, etcétera, que ustedes verán en su entorno. Piensen ustedes, no les digo más, ustedes piensen, mediten, infórmense y el tiempo pondrá cada cosa en su sitio, porque yo creo que lo mejor es, como no tenemos más que un interés, les puedo prometer, que es buscar la verdad. La verdad se está abriendo paso a una gran velocidad. Eso es la suerte que tenemos. Y posiblemente, si ha habido maldad, que yo creo que en algunos casos ha habido maldad, esos señores que han tenido en altas instancias maldad tendrán que pagarlo en los tribunales. Por haber cerciorado derechos, dividido a la sociedad, haber mentido, haber vilipendiado a científicos con años y años de servicio y por haber creado una situación económica muy delicada en todo el mundo. Aquí ponemos punto final a Pulso. Muchas gracias, don Alejandro. Gracias por el servicio a la verdad. Gracias, don Aurelio. A ustedes, paz y bien.